Hoy vamos a continuar hablando de escritura porque, bueno, con mi anterior podcast me habéis escrito muchos preguntándome alguna serie de dudas que os habían surgido, que si podía profundizar más o explicarlo mejor, ¿vale? Yo siempre lo recuerdo que yo cuento mis historias, que escribo a mi manera. Entonces, he recopilado un poquito, según todo lo que me habéis preguntado, aquellas cosas que os podrían interesar más y es con lo que, bueno, pues me he quedado para poder contároslo a vosotros y sobre todo para poder hacerlo y que lo entendamos todo, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, mirad, yo recapitulo, perdonad, esto es el directo, que os dije que menos es más, que el vocabulario había que cuidarlo según con quién estábamos hablando o en qué edades estábamos hablando, que los sentidos y las sensaciones eran muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces, mirar, empiezo desde aquí, ¿vale? Escribir menos impacta más. Hay muchas veces que lo que tenemos que hacer es mejorar el ritmo narrativo o lo que estamos contando, que ocurra mucho más rápido, porque eso hace que no perdamos profundidad y que el lector no se desconecte. ¿Por qué? Porque mirar, muchas veces a mí me ha pasado leer a algún escritor, no voy a dar nombres ni apellidos de ninguno, por supuesto, porque todos somos libres de publicar y bueno, y cada uno escribe lo que gusta y lo que le gusta a las editoriales o, como en mi caso, en autopublicación y lo que le da de feedback los lectores, ¿vale? Pero hay veces que tú te lees 5 páginas de un libro que te ha hecho una descripción y de repente dices, me he leído 5 párrafos así y me queda igual. Entonces, a lo mejor en un trocito así lo podías haber contado de otra manera mucho más rápido, más divertida, mucho mejor y que el lector, con esto, como os digo siempre, con la imaginación, hubiera acertado al 100%, ¿de acuerdo? Entonces, el ritmo narrativo importa muchísimo porque es lo que atrapa la escena, atrapa a cada uno de nosotros como lectores, emociona y guía al lector en la historia, ¿vale? Entonces, lo que no podemos hacer es empezar una historia súper rápido y de repente en la página 20 empezar a contarla lenta, lenta y que haga que el lector diga, pero si las primeras 20 páginas me las he leído buff en 2 minutos y de repente llevo 15 hojas que tarda hora y media en leerme, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decidimos coger un ritmo en una historia, hay que seguir ese ritmo en toda la historia, ¿de acuerdo? Otra cosa es que queramos meter varias tramas, queramos hacer cosas, pero siempre hay que tener en cuenta esta parte, chicos. Si el ritmo narrativo es uno, tiene que ser toda la historia igual, ¿de acuerdo? No tenemos que caer en las trampas de pensar, escribo un capítulo de una forma y el otro de otra, porque eso es una trampa al final que al lector no le gusta, ¿vale? O se saltará partes de la historia que a lo mejor luego sí que son importantes a la hora de contar y de entender esa historia, ¿vale? Entonces, mirad, todo el mundo dice que hay claves para escribir con buen ritmo, que a la gente le guste. Yo siempre digo que primero, importantísimo, hay que tener muy claro el vocabulario, los adjetivos, los adverbios, las redundancias, cómo repetimos. A mí alguna vez me habéis escrito y me habéis dicho, oye Gigi, es que en un párrafo y tal has escrito 3 veces la misma frase. Y yo digo, leedla y la entenderéis. A mí no me gusta repetirme, pero es verdad que hay momentos en que hay que hacer repeticiones de partes, de todo, ¿de acuerdo? Entonces, importante, los adjetivos, los adverbios, las redundancias, importantísimo para escribir el ritmo de una novela, de una historia, de un cuento, lo que vosotros queráis escribir, ¿vale? Hay que revisar los diálogos, muy importante. Si escribís en tercera persona y no hay diálogos, no hay ningún problema. Pero si escribimos diálogos
esas personas del principio al fin de la historia tienen que leer el lector tiene que leer al personaje exactamente igual. No podemos hablar como un niño de 15 años al principio porque el personaje tiene 15 años, a mitad pasarlo a un señor de 90 años y de repente al final de la novela es un bebé. No. Al personaje sus diálogos tienen que ser coherentes con la edad que decimos que tiene ese personaje. ¿De acuerdo, chicos? Luego, una cosa importante es que juguemos con la longitud de las frases. ¿A qué me refiero con eso? Mirar, perdonad, es que necesitaba beber un poco. A lo que me refiero es que hay en cursos de escritura que te dicen que cada frase tiene que tener exactamente 20 palabras y luego tiene que haber un punto. Otros te dicen, no, frases cortas de 10 palabras máximo. Otros te dicen, puedes escribir un párrafo de 200 palabras sin poner un solo punto. A ver, lo más importante no es el punto tal, sino que tú sepas hacer un guión y escribir. Habrá momentos que los personajes tengan frases cortas y habrá momentos que sus frases sean mucho más largas, ¿vale? Pero eso tenemos que aprender a jugar con ello y sobre todo a saber que eso es lo que queremos, ¿de acuerdo? Lo que no podemos hacer, vuelvo a repetirlo, perdonadme que insista en esto, es que si el personaje es un personaje tosco que habla poco, que siempre contesta con monosílabos, por ejemplo, y llevamos la mitad de la novela y solo contesta sí, no, bueno, a veces, de repente este señor se vuelva un hablador neto y que empiece a hablar sin parar porque no es coherente con ese personaje, ¿de acuerdo? Entonces, las frases y los personajes tienen que ser coherentes. Por lo cual, si nosotros decidimos que va a ser un personaje par con palabras, eso significa que durante toda la historia va a ser par con palabras, ¿de acuerdo? Luego, hay que escoger perfectamente lo que contamos. Por eso es bueno escribir antes, pues en una libreta o hacer un mapa, como se suele decir, los personajes, la historia de cada uno, cómo queremos entrelazar las piezas de ese puzzle para que luego acabe esa historia bien contada. Porque no puede ser que empecemos una historia que decimos que pasa durante un año y de repente ese año da saltos y dices, pero si ha empezado hablando, imagínate, del año 2025 y de repente dice que está en el 21 y está contando la historia que ya se... O sea, a no ser que sea un flashback, tú no puedes hacer eso, ¿de acuerdo, chicos? Entonces hay que tener y ser coherentes con lo que contamos, tiempos en los que lo contamos. Por eso siempre es bueno tener una chuleta y releer lo que estamos leyendo, ¿vale? Y algo también que a mí me encanta y que es muy importante, aunque a mucha gente le da vergüenza, no quiere, dice que no, es leer en voz alta. A ver, ¿a qué me refiero a que lees en voz alta? Lo que escribes, mirar, hay tiempos de reposo, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de un tiempo de reposo? Bueno, pues mirar, un tiempo de reposo es que yo tengo una historia, hoy escribo un capítulo o a lo mejor escribo 7 páginas, ¿vale? Y con esas hojas las dejo. Hay compañeros escritores que a mí siempre me dicen, no, Gigi, tú, cuando acabas al día siguiente tienes que leerlo porque eso ya es la primera corrección, ¿vale? Otros que dicen, no, tú hasta que no escribes, acabas el capítulo y pasas al siguiente, no hagas la corrección. A mí me pasa una cosa, pero vuelvo a decir lo mismo. Yo al ser una contadora de historias no escribo igual que mis compañeros, pero eso no significa que no sea importante, ¿de acuerdo? Y es que yo empiezo la historia, pero
A ver, no, perdón, me voy a explicar mejor. Perdonadme, chicos. Yo cuando voy a escribir una historia ya la tengo, además lo digo siempre en las entrevistas, montada en mi cabeza totalmente, ¿vale? Tengo como un Tetris que se ha ido haciendo, un cubo de Kubrick o un puzzle, me da igual, como vosotros queráis, que lo que ha hecho ha ido engranando y está en la cabeza. ¿Qué ocurre? Que yo cuando la empiezo a escribir o la vuelco en el ordenador, ¿de acuerdo? Tengo prácticamente la novela escrita. A lo mejor me falta algún tips o me falta algo, pero como voy escribiendo va saliendo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que yo necesito escribir toda la novela de golpe y cuando la he terminado es cuando la leo, la releo y voy corrigiendo. Pero incluso faltas de ortografía, aunque luego tengo a mi querida Alba, que es la que me corrige, ¿de acuerdo? Pero es importante, cada uno lo hacemos de una manera. No hay manera buena ni mala. Lo bueno de esto es que tú lo leas en voz alta y sepas que hay coherencia en todo aquello que estás hablando, ¿vale? De todas esas cosas que a veces dices, wow, se me ha ido. No, ojo, hay que ser coherente. Si tú dices que tu personaje tiene 35 años, es pelirrojo con el pelo rizado y que lo lleva por debajo de las orejas, de repente en la página 80 no puedes decir que es moreno, que lleva el pelo cortado al cepillo y, y que no tiene pecas, por ejemplo. Lo digo por ser pelirrojo, ¿eh? No por, no por otra cosa. Entonces, todas las cosas que parecen una tontería no son una tontería. Cuando tú perdonad, lo relees, te vas dando cuenta de todo ello, ¿vale? Es del mismo modo que muchas veces tú escribes la novela, tienes claro los personajes, pero al principio llamas de la novela a una persona de una manera y como no la vas escribiendo de golpe, al final de la novela la llamas de otra. Eso ha pasado así de veces. Es una rata muy normal, ¿vale? A mí me ha pasado más de una vez, sobre todo porque ¿sabéis qué pasa? Que yo no soy de asociar personajes con personas que conozco, ¿no? Pero de repente, cuando voy escribiendo, pues decido que en un principio que esa persona se llama tal. Me ha pasado, ¿eh? Con dos personajes. Y empiezo a escribir y de repente cuando llego al final digo, es que no me gusta nada ese nombre. No me gusta nada. Prefiero que se llame de otra manera. Y le he cambiado el nombre. Pero, ¿qué ocurre? Que tienes que volver a releer la novela y cada vez que sale ese nombre tienes que cambiarlo. ¿De acuerdo? Por eso es tan importante la lectura en voz alta, lo que escribes, para ser coherente, saber que no te has equivocado, que los tiempos verbales están correctamente colocados y disfrutarlo, chicos. Sobre todo, disfrutarlo. Hoy no puedo decir más cosas sobre la escritura y, y sobre todo pensar que es un momento de escape, que lo disfrutéis mucho, que es lo importante de verdad y que aunque yo os dé unos tips, eso no significa que lo mío sea perfecto, que cada persona somos un mundo, recordarlo. Y lo importante es que intentemos escribir desde el corazón, como os digo siempre. Y hoy, en No todo es amor, no os puedo decir mucho más, pero disfrutarlo, quedaros con eso, ¿de acuerdo? Hasta pronto, chicos. Gracias por escucharme y seguirme tanto a través de Spotify como en mi canal de YouTube, como en Instagram y Facebook.